estrategias de guerra. Todos hemos escuchado acerca de los militares, la mayoría de los militares, por lo general, para poder ir a la guerra o ir a una batalla, e incluso en sus mismos batallones que tienen, por lo general ellos tienen estrategias, se guían por estrategias de guerra. En la vida natural que ellos manejan, también se guían por estrategias. En una ocasión me tocó ver cómo ellos no se dejan llevar por sus emociones y son muy perspicaces. El objetivo que ellos quieren realizar lo tienen muy claro. Y esto lo digo porque en algún momento yo llevé una pensión alimenticia, le gané la pensión alimenticia a la señora y el señor lo que hizo fue volver a regresar con ella. Regresa con ella y le hace firmar un documento y después obviamente pierde todo. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque ellos se manejan por estrategias. Ellos planean, planifican. Entonces, cuando los militares hacen una estrategia, la hacen con un objetivo y tienen claros sus objetivos que van a realizar. Ahora, vamos a ver qué son las estrategias de guerra. Las estrategias de guerra son planes integrales que coordinan recursos y fuerzas armadas para alcanzar objetivos políticos o bélicos, dividiéndose principalmente en exterminio, agotamiento, aniquilación, intimidación y subversión. Estas acciones abarcan desde la gestión a gran escala de recursos nacionales hasta maniobras específicas como el flaqueo, la guerra relámpago y el ataque a puntos débiles. Si nosotros ponemos atención en todas estas palabras, nos podemos dar cuenta que en nuestra vida natural también nosotros tenemos este tipo de situaciones y también nosotros tenemos que preparar estrategias ante ciertas circunstancias que nos van pasando en la vida, ¿no? Ya sea por agotamiento, por aniquilación, por intimidación, o por subversión, o por exterminio. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que las estrategias son importantes en nuestra vida natural. Y si son importantes en nuestra vida natural, cuanto más importantes son en nuestra vida espiritual. El significado según la Biblia de estrategia se define como la planificación y ejecución de acciones alineadas con la voluntad, propósitos y sabiduría de Dios para cumplir una misión, reflejando obediencia, fe y dirección divina. No se limita a planes humanos, sino que busca la guía del Espíritu Santo, combinando la responsabilidad humana con la dependencia en el poder de Dios para lograr resultados victoriosos. Entonces, en la Biblia también tenemos que todos los siervos de Dios les daba estrategias de victoria, planeación para que las ejecutaran y ellos pudieran tener la victoria en aquello que Dios les había prometido. Porque nosotros tenemos muchas promesas en la palabra del Señor. Y esas promesas son para nosotros, pero nosotros tenemos que tomarlas. Nosotros tenemos que hacer que se hagan efectivas en nuestra vida. Pero para eso necesitamos estar alineados con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, con la sabiduría de Dios, con el consejo de Dios, la obediencia de Dios, la fe y la dirección divina a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno,
Las estrategias se clasifican en diversos enfoques según su objetivo y naturaleza. Tipos de estrategias básicas según los militares en un ejército militar natural. Aniquilación. Busca destruir la fuerza militar del enemigo en una sola batalla decisiva. En algunas ocasiones nosotros hacemos lo mismo en forma espiritual. Buscamos la manera de que el enemigo en esa sola oración o en esa sola proclamación de la palabra quede totalmente fuera de nuestra vida o del área que nosotros estamos batallando o peleando para tener la victoria. También hablamos de agotamiento o desgaste. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo muchas veces nos agota, nos desgasta. Y entonces esta estrategia se enfoca en debilitar gradualmente la voluntad o capacidad del enemigo para luchar a largo plazo. Nosotros todos los días tenemos luchas. Y esas luchas también nos pueden provocar agotamiento por parte del enemigo. O también, si nosotros tomamos la espada de poder, si nosotros tomamos la palabra de Dios y si nosotros nos estamos fortaleciendo en el Señor, entonces nosotros gradualmente también podemos debilitar al enemigo a largo plazo. En muchas ocasiones, el Señor nos incita en su palabra que seamos insistentes. Insiste, persevera, no dejes. Sigue adelante. Otro de los tipos de estrategias es la subversión. Busca desestabilizar al enemigo desde dentro, sacabando su estructura política o moral. Si nosotros nos vamos dando cuenta, todos estos tipos de estrategia en el mundo espiritual también las manejamos a diferente manera, pero también son manejadas. Y es por eso que Dios en esta noche nos está llevando a que tengamos una estrategia para poder ganar nuestras batallas. Otra de los tipos de estrategia es la intimidación, el uso de la amenaza para prevenir acciones enemigas. Cuando nosotros declaramos la palabra, cuando nosotros nos paramos en la brecha y no tenemos miedo y nos plantamos con la seguridad de quién va delante de nosotros y de que nosotros somos más que el que está en la tierra, ¿sí? Y que Dios es el que nos defiende. Cuando nosotros tenemos esa seguridad en quiénes somos en Cristo Jesús, somos una amenaza para el enemigo. Y todo lo que nosotros hablemos es como una intimidación. Y esa palabra que nosotros lanzamos, ¿sí? Muchas de las veces previene los ataques del enemigo. También otra de las estrategias es el exterminio. Destrucción total de la capacidad del enemigo. Cuando nosotros logramos que el enemigo salga de las vidas o de nuestras vidas en el área que nosotros estemos batallando, entonces es la destrucción total, se acabó. ¿Por qué? Porque hemos ganado la batalla, la guerra. Todos estos tipos de estrategias básicas, ¿sí? Tenemos que tenerlas en cuenta en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual. Un militar no va a ir a la guerra sin una estrategia. Un militar no va a ir a la guerra sin sus armas. Un militar no va a ir a la guerra sabiendo que no tiene nada, que no ha proyectado nada. La mayoría de los militares se basan en estrategia, en planes, en proyectos.
en análisis de lo que el enemigo trabaja. Ahora, también hay maniobras y tácticas clave. Por ejemplo, el flaqueo, que es una maniobra de atacar los lados o retaguardia enemiga en lugar de su frente para aprovechar vulnerabilidades. La guerra relámpago, ataque rápido y contundente para desorientar y derrotar al enemigo antes de que pueda reaccionar. Esto nosotros lo hacemos cuando todo el tiempo nosotros estamos cubriendo, velando, orando, declarando la palabra y tomando la espada de poder con la cual podemos nosotros deshacer toda obra del enemigo. Superioridad área naval. Controlar el espacio aéreo o marítimo para facilitar operaciones terrestres. Cuello de botella, concentrar fuerzas para bloquear o estrangular las líneas de suministro enemigas. Formación en oblicuo, concentrar fuerzas en un solo flanco para romper la línea enemiga mientras se mantiene el resto seguro. Nosotros también hacemos este tipo de situaciones cuando la iglesia se junta, se pone de acuerdo y hacemos la ley del acuerdo. También nosotros hacemos una fuerza cuando nosotros oramos en conjunto y derribamos todas esas murallas o fortalezas que el enemigo genera en sus hijos, en su iglesia. Ahora bien, también hay estrategia táctica y logística. Estrategia es el planeamiento de la campaña en general. La táctica son los métodos de combate específicos en el terreno. La logística, el mantenimiento, abastecimiento y movimiento de las tropas. Cuando nosotros hablamos de tácticas de combate específicos en el terreno, estamos hablando de que nosotros tenemos que saber exactamente qué tipo de palabra, versículo bíblico vamos a aplicar en aquello que nos está afectando, en aquello que nos está haciendo la guerra. Y tenemos que planear de qué manera lo vamos a usar, cómo lo vamos a profetizar, proclamar, cómo es que nosotros lo vamos a manejar como hijas o hijos de Dios en nuestras manos, porque nos debemos de acordarnos que es una espada de poder que rompe todo aquello que se levanta en contra de nosotros. Ahora, la logística, que habla de mantenimiento, abastecimiento y movimiento de las tropas. El mantenimiento es lo que nosotros hacemos cuando leemos la palabra, cuando nosotros nos estamos nutriendo de la palabra, cuando nos estamos abasteciendo de la palabra del Señor, de su Espíritu Santo, de su llanura, de la unción, de todo lo que el Padre Eterno nos ha regalado y nos ha dado para poder defendernos de todo aquello que en un momento determinado puede atacarnos. Pero si nosotros no damos mantenimiento a eso y nos abastecemos, entonces nosotros no podemos hacer ningún movimiento de tropas. Las tropas, en el caso del mundo espiritual, son los ángeles. Entonces, tenemos que aprender, y también es la iglesia, tenemos que aprender a trabajar este tipo de puntos, pero también tenemos que tener el conocimiento de todo esto y enfocarnos en hacer una estrategia clara, una estrategia planeada con logística para que podamos tener una victoria segura en el mundo espiritual. Amén. Ahora, puntos claves
sobre la estrategia bíblica. El fundamento de sabiduría es uno de los puntos claves. Se basa en el consejo sabio y la dirección de Dios, no solo en la inteligencia propia. Ahí ya estamos hablando de la primera estrategia bíblica. Proverbios 20:18 de HH dice así: los planes se afirman con un buen consejo, la guerra se hace con una buena estrategia. Amén. El otro punto es enfoque en Dios. La estrategia comienza, se desarrolla y termina centrada en la voluntad y gloria de Dios, no en la ambición personal, no en lo que yo quiero, no en lo que yo creo, no en lo que me dice la amiga, el hermano, el compañero, la compañera, sino lo que Dios determina en su palabra. Si nosotros nos alineamos a esa voluntad y si nosotros escuchamos claramente lo que Dios nos habla, nos dice, entonces podremos tener ese enfoque en Dios. También tenemos que mirar siempre hacia Él, porque muchas veces podemos hacer como pasó con Pedro cuando estaba en la barca y le dijo el Señor, ven sobre el agua, y él empezó a caminar sobre el agua. ¿Y qué pasó cuando él quitó el enfoque de Dios? Empezó a ahogarse. Eso mismo puede pasar con nosotros cuando nosotros no tenemos el enfoque en Dios. Hebreos 12:2 NTV dice así: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos estar junto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros no estamos esperando su venida con gozo, con alegría? Y por lo tanto nosotros debemos de fijar la mirada en aquel que nos dio la vida, en aquel que nos ama, en aquel que derramó toda su sangre por amor a nosotros y nos dio de esa vida eterna, pero también nos dio de lo que Él tiene, su sabiduría, su inteligencia, su espíritu, su amor. Él nos los virtió en nosotros, pero depende de nosotros poder tenerlo y poder mantenerlo y poder llevarlo a cabo y ejecutarlo, porque Dios ya nos dio todo. En la palabra está todo. Ahí hay armas, ahí hay amor, ahí hay esperanza, ahí hay redención, hay justificación, hay ayuda, hay consuelo, lo tenemos todo. Pero realmente cuánto nos estamos metiendo con el Señor para poder obtener todas estas cosas que son un privilegio y un honor tenerlas. Amén. Mateo 6:33 NBLA dice así: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor está diciendo, primero alíñate en mi voluntad. Obedece mi palabra porque son buenos consejos para tu vida. Búscame con todo tu corazón. No solamente cuando tengas necesidad, sino siempre. Busca instruirte en mi palabra. Busca tener el conocimiento para que no seas ignorante. Busca primeramente lo que yo te doy. Busca misericordia, busca justicia, busca el amor. Y después de que tú hayas buscado primeramente mi reino, entonces todas estas cosas te serán añadidas. Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú desees en este momento, el Señor te las dará. Lo que tú le pidas.
porque primero estás buscando su reino y su justicia, estás alineándote a la voluntad de Dios y lo estás buscando porque le amas, como dice la palabra, el que me ama guarda mis mandamientos, pero el que no le ama no los guarda. Amén. Ejemplos bíblicos de estrategia. Tenemos a Josué. Josué combinó obediencia y acción estratégica para tomar Jericó. Esto lo podemos ver en Josué 6. Otro ejemplo bíblico lo podemos encontrar en Nehemías. Planificó, organizó y ejecutó la reconstrucción de los muros de Jerusalén con oración y esfuerzo. Nehemías 2:4. Cuando nosotros hablamos de Nehemías, podemos decir que nosotros a lo mejor queremos que se reconstruyan los muros de nuestra casa, los muros de nuestros hijos, los muros de nuestra economía, los muros de nuestro trabajo, y tenemos que planificar, organizar y ejecutar, como lo hizo Nehemías. Y tenemos que hacerlo con oración y esfuerzo. La palabra de Dios nos habla de muchos planes de estrategia. El problema es que nosotros muchas veces leemos la palabra como si fuera un libro de corrido. Nosotros tenemos que detenernos a leer y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a ver y a encontrar esas palabras que nos pueden llevar a alguna revelación del Señor. Otro ejemplo es David. Utilizó una estrategia asimétrica y de confianza en Dios para vencer a Goliat. Lo podemos encontrar en 1 Samuel 17. Él utilizó la estrategia de lanzar una piedra y dar exactamente en el lugar que tenía y que estaba previsto por él. Pero ¿de quién vino la ayuda? Del Señor de los ejércitos. Amén. Ya vimos que para poder ganar una guerra se necesita una estrategia. La pregunta es, ¿qué clase de estrategia estás usando para obtener tu victoria en la guerra? Porque están de acuerdo que todos los días tienen una batalla que librar. Todos los días hay algo que se levanta porque vivimos en un mundo caído. Y todos los días el enemigo también va a aprovechar las circunstancias de nuestros errores, nuestras fallas, para poner pie de tropiezo en los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que utilizar estrategias para vencer. Hay una estrategia bíblica de salvación. Y la estrategia bíblica de salvación es cuando hablamos de que la gente no ha llegado a Cristo, de que los hijos no han llegado a Cristo, de que la familia no ha llegado a Cristo, pero hay una estrategia que nos marca la Biblia para que los hijos lleguen a Cristo. La estrategia bíblica de salvación es el plan divino, basado en la gracia y la expiación de Jesucristo, diseñado para redimir al ser humano del pecado y ofrecer vida eterna. Se fundamenta en la fe, no en obras, requiriendo reconocer la separación de Dios, aceptar el sacrificio de Jesús, arrepentirse y confesarle como Señor. Pasos básicos del plan de salvación. Estos son los pasos básicos. Oír el Evangelio. La base es conocer la verdad sobre la muerte y resurrección de Jesús. Creer se llama fe. Creer con el corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó. Arrepentimiento. Un cambio de mente y corazón alejándose del pecado hacia Dios. Confesión. Declarar públicamente que Jesús es el Señor. El bautismo. La inmersión en agua como símbolo de unión con Cristo en su muerte y resurrección.
Estos son los principios básicos del plan de salvación. Cuando nosotros queremos que alguien venga a los pies de Cristo, tenemos que usar estrategias, y las estrategias, la misma palabra ya no la dio. Tenemos que orar estratégicamente en salvación, checar cómo está la persona, si escucha el evangelio, si tiene fe, si tiene arrepentimiento, si quiere confesar, si podemos llevarla al bautismo. Entonces, cuando nosotros vamos analizando todas estas cosas, podemos hacer una estrategia de oración, incluso con los puntos que a lo mejor nosotros podemos ver espiritualmente, buscar en la Biblia qué es y qué significa, investigar cómo se mueve o cómo opera. Y entonces, en base a eso, nosotros poder hacer una estrategia para poder vencer aquello o para poder obtener lo que nosotros queremos obtener, ese objetivo para el cual nosotros estamos analizando y estamos ejecutando una estrategia de aquello que estamos requiriendo. Los fundamentos esenciales de la salvación sabemos que es la gracia. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, no ganado por méritos humanos. Efesios 2, del 8 al 9, NTV, dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nosotros podemos pedirle al Señor que por la gracia que Él derramó en la cruz del Calvario hace 2000 años, tiene el poder para salvar. Y nosotros tenemos el poder en nuestra boca para declarar salvación. Amén. El sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo en la cruz, pagó la deuda del pecado de la humanidad. Nosotros también podemos clamar la sangre del Cordero para aquellas personas que aún no conocen de Cristo. Primera de Pedro 2:24 NBI. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Romanos 5:8 NBI. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bello es nuestro Padre. Otro de los puntos es el papel del Espíritu Santo. Mora en aquellos que confían en Cristo. No mora en cualquiera, mora en aquellos que confían en Cristo. Primera de Corintios 3, 16, 17 JBS dice así: ¿O no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, podemos buscar estrategias financieras bíblicamente y nos podemos dar cuenta que en la Biblia también existen estrategias financieras, estrategias no nada más de salvación, estrategias económicas. Y tenemos los pilares de la estrategia financiera en la Biblia. El primero es la mayordomía. Reconocer que el dinero es un recurso confiado por Dios para gestionarlo sabia y responsablemente. El presupuesto y la planificación. La Biblia enseña a planificar y contar los costos, ya que los planes bien pensados generan ganancias. La salida de deudas. Se aconseja evitar la esclavitud financiera, pues
El que toma prestado es siervo del que presta, buscando cancelar deudas. Generosidad y diezmo. Practicar la generosidad suma riqueza y honra a Dios, alejándose de la avaricia. Nosotros debemos de quitarnos esa parte de que cuando vemos a alguien y nos pide algo, tal vez si es alguien que toma y no quieres darle dinero porque sabes que se lo va a gastar en alcohol, pero sí le puedes comprar, aunque sea algo de comer. Si alguien no tiene que taparse, puedes regalarle algo para que se cubra. Nosotros debemos de ser generosos como hijos de Dios con la gente. Nosotros no debemos señalar, ni criticar, ni tampoco juzgar, porque para eso está el juez supremo, que es Dios. Nosotros solamente estamos aquí de paso, como extranjeros, y cuando llegue la hora, estaremos con Cristo. Gloria a Dios y aleluya. Tenemos que practicar también los diezmos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, y lo digo porque yo en algún momento así lo pensé, hace mucho tiempo. Ay, es que se lo voy a dar al pastor y el pastor, quién sabe para qué lo vaya a usar, a lo mejor se lo gasta. Nosotros no tenemos que estar pensando en qué lo va a usar, porque Dios le pedirá cuentas de todo lo que nosotros le demos a ellos. Más bien, pensar en lo que nosotros estamos haciendo delante de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas de justicia, porque eso se llama justicia. Cuando nosotros hacemos las cosas de justicia, entonces Dios comienza a mover su mano y comienza a dar abundancia. Y al hacer eso, estamos practicando la generosidad. Dad con generosidad. Que no vea tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, ni tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Da como Cristo nos dio a nosotros. Porque Cristo no nos dice, ay, no, esto no, porque esto lo quiero para mí. Nosotros somos pecadores y muchas veces no merecemos todo lo que Dios nos da. Mas, sin en cambio, el Señor en su misericordia y generosidad nos regala muchas cosas en nuestra vida. Y tan solo por ese simple hecho, nosotros debemos honrarlo. Honrar el lugar a donde estamos. Honrar a sus siervos, a sus líderes, a los hermanos. Porque atrás de ellos está Dios. Y como dijo en algún momento el Señor, cuando tú le regalas un vaso de agua a alguien, no se lo estás regalando a la persona que se lo das, se lo estás dando a Dios. Y muchas veces confundimos muchas cosas y nos dejamos llevar por la confusión porque el enemigo mete cosas en la mente. Otro de los puntos es ahorro e inversión. Se motiva el ahorro diligente, tal como la hormiga que almacena en verano. ¿Cuántos estamos acostumbrados a ahorrar aquí? Muchas veces se vive al día, pero eso no implica que no puedas ahorrar, aunque sea 5 pesos, 10 pesos, no sé, en términos, digamos, de cada país, lo mínimo, lo poco. Al año, tú verás que tienes. Y entonces eso puedes invertir en algo y hacer algo para fructificar tu dinero, para hacerlo crecer. Proverbios 6, del 6 al 8 CST dice así: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría.
no tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Otra de las cosas que forma parte de este ahorro e inversión es la diversificación para reducir riesgos. Eclesiastés 11:2 PDT dice así: invierte lo que tienes en diferentes negocios, porque no sabes las calamidades que pueden suceder en esta vida. Otra de las cosas que nos habla es del trabajo honrado. El esfuerzo laboral es el medio digno para provisión y bendición, evitando la pereza. Como podemos ver, tenemos muchos consejos de estrategias. Cuando nosotros empezamos a analizar la palabra y empezamos a tomarla, podemos crear una estrategia de oración, una estrategia de clamor, ¿sí? Para poder atacar esos puntos vulnerables en nuestra vida, por las cuales muchas veces el enemigo se aprovecha y nos causa estragos. Pero Cristo vino para hacernos libres, amén. Principios prácticos. Orar por sabiduría financiera, buscar la dirección divina antes de tomar decisiones. Punto 2, vivir con contentamiento, evitar la insatisfacción y la codicia, valorando lo que se tiene. Entre más agradecemos al Señor todo lo que nos da, más bendecidos somos. Por eso la palabra siempre dice, agradece. 3, inversión ética. Alinear las inversiones con valores bíblicos, evitar juegos de azar, vicios, etc. También podemos hablar de la estrategia de en un matrimonio. Hay estrategias para los matrimonios. Una estrategia bíblica sólida en el matrimonio se basa en poner a Dios como fundamento, priorizando el amor sacrificial, el respeto mutuo y la comunicación perdonadora. Acciones clave incluyen orar juntos diariamente, estudiar la Biblia, tratar al cónyuge con bondad y evitar el orgullo para resolver conflictos rápidamente, reflejando el amor de Cristo. Los pilares fundamentales de la estrategia del matrimonio. Cristo en el centro. Buscar primero el reino de Dios, Mateo 6:33. Asegura que las prioridades sean correctas y fortalecidas. La unión hace la fuerza. Amor sacrificial y respeto. Los esposos aman a sus esposas como Cristo a la iglesia y las esposas respetan a sus esposos, como lo dice Efesios 5:22 al 33. Comunicación y perdón. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Es vital perdonar como Cristo perdonó y no guardar rencor. Cuando nosotros guardamos un mal sentimiento, se convierte en amargura y esa amargura nos va a enfermar. Todos sabemos que la palabra de Dios dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Dios nos ama, pero Él no quiere que guardemos ningún mal sentimiento, sino que seamos libres, libres en todos los sentidos. En el área de salud, en el área económica, en el área familiar, en el área de los hijos, en el área del trabajo. En todas las áreas el Señor busca que nosotros seamos libres y seamos bendecidos, porque Dios nos bendijo desde muchísimo antes de que naciéramos. Bendito sea el Señor por tantas bendiciones y tanto amor. Unidad y compañerismo. Dejar padre y madre para unirse, Génesis 2:24, trabajando como equipo en decisiones y apoyo mutuo.
Cuando se casan, ellos mismos deben tomar decisiones y deben de tomar decisiones unidos, apoyándose uno al otro. Y no dejar que las opiniones externas los puedan separar. A veces el escuchar los consejos que no vienen de Dios nos pueden provocar confusión y nos pueden llevar también a una separación. Oración y estudio de la Biblia. Aclaro, en la unidad y compañerismo, a no ser que sea un consejo sabio, bíblico, entonces podrá ayudar al matrimonio, a los esposos. Oración y estudio de la Biblia. Leer la palabra juntos trae paz y unidad, permitiendo que la voluntad de Dios guíe la relación. Fidelidad y pureza. Mantener la cama sin mancilla. Hebreos 13:4. Y proteger el matrimonio de influencias externas. Eso quiere decir no hacer caso a chisme. Esta estrategia transforma el matrimonio en una relación madura, intencional y duradera, capaz de superar dificultades. Si nosotros vimos todo esto, es porque para que tú puedas tener una estrategia, debes conocer, debes tener conocimiento. Y si tú no tienes conocimiento, ¿cómo vas a elaborar una estrategia? Lo que decíamos anteriormente, una persona de la Armada no va a meterse a una guerra si no ha planeado, no ha estudiado, no ha analizado los pros y los contras. Y entonces estamos mirando que aquí en la palabra del Señor nos da muchos versículos acerca de todo tipo de situación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estrategia. Formula tu estrategia de guerra. El conocimiento que Dios nos da es poder. La palabra de Dios es poder. Y cuando tú aprendes a hacer estrategias, aprendes también a vencer. Porque Dios nos ha dado la inteligencia para crear, para hablar y sobre todo para vencer. Porque Él ya venció por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es tomar esa victoria. Amén. La estrategia bíblica en el trabajo se fundamenta en trabajar con integridad, excelencia y diligencia. Eclesiastés 9:10. Viendo el labor como un servicio a Dios y no solo a hombres. Implica encomendar proyectos a Dios. Priorizar valores del reino, Mateo 6:33, y actuar con honestidad, servicio y humildad para ser testimonio de nuestro Dios. Cuando tú tienes un problema y una dificultad, el enemigo ya hizo su estrategia de guerra. El enemigo no va a venir solamente porque pasaba y de momento dijo voy a molestar a fulano o a fulanita. No, él prepara su ataque de guerra, él prepara su estrategia. Y nosotros tenemos el poder, la autoridad, la palabra de Dios para poder obstruir, para poder derribar, para poder anular todo plan y todo propósito del enemigo. Pero ¿qué estrategia estás usando? ¿Realmente te has puesto a analizar qué es lo que se mueve a tu alrededor para decir, está sucediendo esto, por lo tanto voy a tomar esta palabra para poder atacar, para poder derribar?
Pero ¿cuál es tu situación? ¿El matrimonio? ¿Tu marido que tal vez no ha llegado a los pies de Cristo? ¿Tus hijos que no han llegado a los pies de Cristo? Empieza a hacer tu estrategia. Empieza a planear y a ejecutar. ¿Cuál es tu problema o tu situación económica? Empieza a tener una estrategia, como te lo marca la palabra. Todo lo podemos en Cristo. Eso dice la palabra. Por lo tanto, si yo dijera que no puedo ahorrar, sería algo ilógico, porque la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Señor, ayúdame a ahorrar aunque sea en pequeñas cantidades. Lo mismo pasa con lo demás. Queremos vencer, pero no hacemos estrategias. Sabemos lo que pasa en nuestras casas y muchas de las veces sabemos que el enemigo está ahí. Pero ¿qué estrategia estás usando para echarlo fuera? Si Dios nos ha dado la autoridad y el poder para hacerlo. Dios nos da todo esto para que no tengamos puntos vulnerables, porque todo lo que es de Dios es poder, es protección, es seguridad. Entonces tienes que analizar qué es lo que está pasando a tu alrededor y empieza a hacer estrategias de guerra, porque Dios te ha dado armas. Y una de las armas es la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, todo eso. Pero tenemos que empezar, iglesia, a tomar esas armas, a levantarnos, porque muchas veces el enemigo hace lo que quiere con la iglesia, no porque pueda, porque él no puede tocar a la iglesia. El problema es que nosotros no tomamos las armas, ni hacemos estrategias de guerra, ni estrategias de oración. No hacemos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Ya es hora de levantarnos, de sacar la enfermedad, de sacar la pobreza, la miseria y la ruina. Ya es hora de decirle a aquel que vino a robar, a matar y a destruir, hasta aquí llegaste, porque somos de Cristo y la sangre del Cordero nos cubre. El sacrificio que hizo en la cruz nos dio la victoria y nos dio vida, libertad y sanidad. Por lo tanto, no tienes arte ni parte en nuestras vidas. Es hora de levantarse, iglesia. Es hora de tomar la espada, el escudo, el casco, las botas, la coraza, todo. La palabra de Dios y ejecutarla y llevarla a acción. Escribe tus estrategias, escribe lo que está pasando en tu casa y empieza tú a buscar los versículos que te pueden ayudar a derribar esas murallas, todo aquello que te está limitando,
todo aquello que no te permite avanzar. Porque nosotros tenemos el poder adentro de nosotros, vive dentro de nosotros. Y ese poder, ese fuego, es el que Dios nos ha dado. Por eso en esta hora, iglesia, en esta hora, levántate, levántate en el nombre de Jesús, porque somos soldados de guerra, hechos para ganar, no para perder. Somos soldados de guerra, porque Dios nos envió con un armamento fuerte, poderoso, invencible. Si Dios creó los cielos, el agua, el mar, todo lo que hay en vida, hasta nosotros mismos, y nos dio de Él, de su Espíritu, de su Hijo, nos dejó su palabra que es poderosa. ¿Por qué tener miedo? Iglesia, Cristo va en medio de nosotros peleando todas las batallas, todas. Y Él sabe y conoce todo de nosotros, nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro hablar, todo lo conoce. Pero Él quiere que solamente tengamos la mirada fija en Él y que peleemos la buena batalla. Porque Él ha dicho que vamos de gloria y gloria y de victoria en victoria. Iglesia, levántate. En el nombre de Jesús en esta hora, iglesia, vamos a orar, vamos a unirnos en acuerdo, vamos a orar en el nombre de Jesús para que Dios nos dé las estrategias adecuadas para vencer. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre eterno, en esta hora, bendito Dios, clamamos, Padre Santo, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel Padre amado, que nos dio la victoria hace 2000 años, aquel que envió a su Hijo unigénito y que dio su nombre aquí en la tierra, debajo del cielo para todas las familias. Jesucristo de Nazaret. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre amado, pongo a tu iglesia, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pongo a tu iglesia, Padre amado, para que seas tú, Padre Santo, dándoles la inteligencia para generar estrategias, Padre amado, de guerra, para vencer todas las artimañas del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, dales la sabiduría que emana de ti, para que puedan discernir y puedan establecer planes, proyectos, Padre amado, que derriben toda fortaleza mental, física y emocional. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu sangre preciosa, que tu sangre preciosa sea derramada sobre cada uno de todos tus hijos, Señor.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a generar estrategias, Padre, de guerra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre bendito, te doy gracias, Señor, y pongo en tus manos a todos y cada uno de tus hijos, Señor. Los pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Padre, te seguimos pidiendo por Joel. Síguelo ayudando, Señor, en sus nervios, Señor. Dale paz mental, dale, Padre amado, tranquilidad. Señor, que tu paz lo inunde y lo cubra. Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado seas, Señor, y glorificado sea tu nombre. Padre, te pido por Ángeles, síguela restaurando, síguela sanando, Señor. Te pido por Gina Marujo, por Analí, Tatiana, por Verónica Carrasco, que tu bendición vaya sobre cada una de ellas, Padre, que tu paz, tu amor se derrame en sus hogares. Te pido por Gloria González, por Vicky Rodríguez, por Vianey Selene Silva. Te pido, Padre amado, por Alejandra Antuña, por usuario de Zoom. Sea tu gloria, Padre, manifestándose en su hogar, en su trabajo, en todo lugar donde ellos estén. Que la sangre del Cordero cubra cada una de las áreas de su vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pido también por Gerardo Juárez, por su trabajo, bendícelo, Señor, síguelo alimentando, Padre amado, donde quiera que esté. Guarda su familia, guárdalo, Señor, de cualquier peligro, Señor. Sean tus ángeles acampando alrededor de él y de todos y cada uno de tus hijos. Te pido por el profeta Alejandro, sé tú concediéndole las peticiones, Padre amado, que él te ha solicitado, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que la bendición del Padre eterno vaya con cada uno de todos. No solo tu presencia, Señor, sino también tú vayas en medio de ellos, defendiéndolos y guardándolos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna petición en específico que alguien tenga para orar por ella? Parece que está usuario, quiere sanidad, hermana Claudia. Se llama Por Noelia. sanidad. Ok, por sanidad se llama Noelia. Ok, me están pidiendo sanidad. Ok, vamos a estar orando ahorita. Vamos a orar. Vamos a orar por Noelia.
Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, bendito Dios, venimos delante de ti. Padre, sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fuerte. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre. Creemos en tu palabra. Creemos, Padre amado, por fe, que tú eres el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que trae libertad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre Santo, en esta hora, bendito Dios, aplicamos, Padre amado, la palabra que dice que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Y el Hijo ya te libertó, Noelia, desde la cruz del Calvario. Y ahora declaramos en el nombre de Jesús que esa sanidad se manifiesta ahora en tu vida. En el nombre de Jesús, por el poder de las llagas, de las heridas del Señor Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé sana ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por Vianey Selene. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las llagas de tus heridas, Padre amado, traen sanidad. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo trae sanidad sobre ti, Vianey. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la unción que pudre yugos, se rompe todo yugo de enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor trae sanidad para ti. El Señor te levanta ahora en el nombre de Jesús. Así como levantó a Lázaro de la tumba, así ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te ordeno que te levantes ahora por el poder de la palabra del Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, por la unción que pudre yugos y por el poder del Espíritu Santo de Dios que rompe toda enfermedad, todo yugo de enfermedad de la cama, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, se sana en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por Gloria González. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido, Padre Santo, que bendigas esas manos, Padre amado. Bendito Dios, te pedimos por su sistema nervioso, Padre Santo. Te pedimos, Padre amado, que seas tú trayendo paz, derramando tu sangre preciosa sobre ese sistema nervioso, restaurando toda neurona, Padre amado. Todo aquello que le está provocando ansiedad, todo aquello que le está afectando, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, por la autoridad, Padre amado, que tú nos has dado como tus hijos y hijas. Padre, en el nombre de Jesús, por esa autoridad, Padre, hoy derribamos, Padre, toda fortaleza, toda mentira que quiera sembrar, Padre amado, el enemigo en ese sistema nervioso. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, ella es sana ahora. Ella es sana ahora. Escucha bien, Gloria. Tú eres sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Y antes de que te acuestes, antes de que te duermas, pon la mano en tu corazón y declárate sana. Dile a tu alma, alma mía, tú eres sana en el nombre de Jesús por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mis manos son sanas en el nombre de Jesús. Mi sistema nervioso es sano y estable en el nombre de Jesús. Y me voy a levantar con mis manos sanas y me voy a levantar con mi sistema nervioso sano, porque el Señor ya lo sanó. Todas las noches cuando te acuestes, decláralo. Y al otro día cuando te levantes, lo primero que debes darle a Dios es gracias. Gracias, Señor, por mi sanidad en el nombre de Jesús. Pedimos por la familia de Noelia, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que seas tú tomando el control. Tu palabra dice que tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú, Padre amado, tienes el control de todas y cada una de las personas, Señor. De cada uno de tus hijos, de nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que seas tú en medio de ellos, que tu sangre preciosa los cubra, los guarde, los proteja, que ningún dardo, ninguna flecha, Padre amado, podrá prosperar en contra de su familia, Señor. Sé tú restaurando, sé tú sanando y sé tú, Padre amado, sobre todo estableciendo tu reino en esa familia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos en esta hora, Padre amado, a todos y cada uno de todos tus hijos, Señor. Te los entrego, Padre, para que seas tú obrando en sus vidas, para que seas tú, Padre Santo, llenándolos de bendiciones hasta que sobreabunde, llenándolos de sabiduría, llenándolos, Padre amado, de tu gran amor y enorme misericordia. Padre, que tu gracia sea derramada en sus casas, en sus hogares, en sus hijos, en sus familias. Bendigo cada parte de su ser, Padre amado, y los cubro con la sangre del Cordero inmolado. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre eterno. Y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti. Bendito Dios. Bendito Dios. Cubre a todos los niños.